Hola, ¿qué tal? Continúo con el tema de las excepciones. Aquí tengo el siguiente código. Vemos aquí que tenemos el paquete llamado excepciones y tengo dos clases. Bueno, esta clase llamada datos es del video anterior que expliqué y aquí he creado una nueva clase llamada prueba. Bueno, esta clase prueba, que es con la que voy a trabajar en este video, vemos que tiene tres métodos, ¿sí? Tiene al método divide, que es un método estático. Este método vemos aquí que nos va a devolver un dato entero, o sea que al momento de decir que nos va a devolver un dato entero quiere decir que al momento de invocarlo, este método nos tiene que devolver un resultado, un valor entero. En este caso nos tendrá que devolver el resultado de dividir A entre B, ¿sí? Tenemos otro método. Bueno, este método divide tiene dos parámetros, por lo tanto tenemos que pasarle obligatoriamente dos números enteros al momento de invocarlo, ¿sí? Luego tenemos este método llamado intermedio. Este método intermedio es de tipo void, quiere decir que no nos va a devolver nada. Vemos que no tiene a return, no tiene la sentencia return y tampoco tiene parámetros. Por lo tanto, al momento de invocar este método, no le vamos a pasar nada. O sea que, como la misma palabra lo dice, es un método intermedio, o sea que va a servir de intermediario. Ahorita lo vamos a ver. Y tenemos este método que es el clásico, el método main, que es lo primero que se ejecuta en Java. Quiero que analicen el código y se pregunten qué hace. Ahora lo voy a ejecutar, pero no sin antes pedirles que detengan el video y pongan a analizar el código. ¿Sí? Bueno, voy a ejecutar el programa y vemos que aquí me está diciendo, primero se ejecuta esto. Bueno, aunque aquí, a ver. Sí, primero se ejecuta esto, método main. O sea que vemos aquí que primero se ejecuta el método main, ¿sí? Luego me aparece esto y luego me aparece intermedio antes de divide. O sea que esto que está aquí, ahorita les voy a explicar el código. Y luego me aparece divide antes de dividir, ¿sí? Bueno, les voy a explicar el código, ¿sí? Primero se ejecuta el método main. En el momento en que se ejecuta el método main, pues me va a mostrar en pantalla esto. Primero se ejecuta esto, método main. Ya en esta parte estamos mandando llamar al método intermediario, al método intermedio. Como este método no tiene parámetros, aquí lo estamos viendo, no nos va a pedir que le pasemos nada. Vemos que el método intermedio es estático, por eso lo podemos mandar a llamar así, directamente. Si yo le quito lo estático, aquí ya me va a marcar un error y aquí me está diciendo, sí, no, el método estático no, el método intermedio no estático no puede ser referenciado en contexto estático. Entonces le pongo estático. Hay que recordar que los métodos estáticos se pueden mandar a llamar con el nombre de la clase, es decir, sin necesidad de crear objetos. Por ejemplo, si yo le quito lo estático a este método, yo tendría que crear un objeto aquí en el método main de la clase en la cual pertenece ese método, ¿sí? Entonces quiero que vean esto. Ahora sí, con el objeto creado, yo puedo mandar a llamar al método intermedio, ¿sí? Pero como el método intermedio, si yo lo pongo estático, pues ya no es necesario crear ese objeto, ¿sí? Entonces, estamos mandando a llamar al método intermedio y el momento de mandar a llamar al método intermedio, después de que apareció en pantalla esto, primero se ejecuta esto, método main, pues el flujo del programa pasa al método intermedio, porque este método intermedio pues lo estamos mandando a llamar y no nos pide nada porque no tiene parámetros. Entonces lo mandamos a llamar, se ejecuta y me va a aparecer en pantalla intermedio antes de divide. O sea, vemos aquí que después de que dice primero se ejecuta esto, método main, se ejecuta intermedio antes de divide porque mandamos a llamar aquí al método intermedio, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte estamos mandando a llamar al método divide. El método divide es este y vemos que tiene dos parámetros enteros. Entonces nos pide obligatoriamente dos números enteros. Se los estamos pasando, ¿sí? Pero vemos aquí que estamos poniendo esto y aquí, o sea, que estamos diciendo que el resultado de este método, lo que nos devuelva este método, porque este método nos tendría que devolver un valor entero. Y ese valor entero, div, es el resultado de dividir A entre B. Bueno, el resultado de dividir A entre B, pues aquí lo voy a almacenar en una variable llamada div de tipo entero, ¿sí? Pero como va a generarse una excepción y lo vimos, esto no se va a poder terminar, se va a frustrar este proceso.
Entonces, mandamos a llamar al método divide y le pasamos estos dos números enteros. Este 2 vendrá siendo el valor de A, este 0 vendrá siendo el valor de B. Entonces, el flujo del programa pasa al método divide. Entonces, ejecuta el método divide y me aparece divide antes de dividir. Y aquí podemos ver, dice divide antes de dividir. Pero aquí en esta parte, en este proceso, es cuando ya se va a colgar el programa, porque en esta parte se va a generar la excepción al tratar de dividir 2, que es A, entre B, entre 0. O sea, en este momento se cuelga el programa porque se genera una excepción y ya no se va a poder ejecutar ni esto, entonces ni tampoco me va a poder devolver el resultado de esa división. Y hay que recordar que después de que termina el método, vamos a suponer, se ejecuta este método, después de eso, el flujo del programa en teoría tendría que devolverse al método main, ¿sí? Entonces me tendría que poner después, no miento, después de ejecutarse este código y devolvernos este valor, pues lo que nos devuelve el método divide, si no hubiera generado la excepción, el resultado se hubiera dividido aquí, ¿sí? Después de eso, me hubiera aparecido en pantalla esto, y aquí me hubiera mostrado el resultado de la división, y después el flujo del programa regresaría al método main, ¿sí? Así como vemos. Pero, como aquí en esta parte tratamos de dividir un número entre 0, pues en ese momento se colgó nuestro programa porque se generó la excepción y ya no se pudo ejecutar ni esta línea, ni nos pudo devolver el dato, ni pudo volver el programa a esta parte donde nos devuelve, más bien dicho, donde nos almacena el resultado de la división. Si nosotros le pasáramos un número diferente de 0, el programa ya no tendría ese problema. Bueno, aquí en esta parte, bueno, aquí esto, no sé por qué está como que, ahí está. Le di aquí y se ejecutó la otra clase, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo que ya no hay ningún problema. Podemos ver, mira, observen. Primero se ejecuta el método main, entonces me aparece. Primero se ejecuta esto, método main, ¿sí? Después mandamos a llamar al método intermedio y el flujo del programa pasa al método intermedio. Y me aparece intermedio antes de divide. Aquí podemos ver, intermedio antes de divide. Después aquí mandamos a llamar al método divide y le pasamos dos números, 2 y 2. O sea, 2 va a ser A, 2 va a ser B. O sea, cada valor. Entonces se ejecuta el método divide, ¿sí? Y me va a aparecer en pantalla. Aquí lo mandamos a llamar y se ejecuta el método divide y va a aparecer divide antes de dividir. Y aquí podemos ver divide antes de dividir. Después, en esta parte realiza la división de 2 entre 2, ¿sí? Y después me aparece divide después de dividir. Aquí podemos ver divide después de dividir. Después return dim nos devuelve el valor de la división que es A entre B, o sea, es 1. Entonces, en esta parte este método nos tiene que devolver un 1 que es en return. Y este 1 lo almacena aquí en div, ¿sí? Entonces, después de esto me muestra en pantalla intermedio, resultado, y aquí ponemos el valor del resultado de la división es 1. Después el flujo del programa pasa al método main y se ejecuta, o sea, después de que finaliza el método intermedio finaliza en esta última línea, ¿sí? Pues el flujo del programa pasa al método main y me aparece en pantalla main después de intermedio. Así que podemos ver que primero se ejecuta el método main, luego mandamos a llamar al método intermedio, se ejecuta el método intermedio, luego dentro del método intermedio mandamos a llamar al método divide, el flujo del programa pasa al método divide, hace sus operaciones este método, nos devuelve un valor entero y el flujo del programa regresa a intermedio y ese valor que nos devuelve el método divide lo almacenamos en la variable div y luego el método intermedio nos muestra el resultado. Luego el flujo del programa después de finalizar el método intermedio pasa al método main y me aparece main después de intermedio. Pero si nosotros ponemos un 0, pues esto no se hace como nosotros deseamos. ¿Por qué no se hace de esta manera? Bueno, se me olvida que tengo que darle desde aquí, porque, ahí está, porque esto, o sea, que en esta clase de datos había tratado de hacer esto, pero luego me di cuenta que lo sobreescribí. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros entonces para que el programa siga funcionando igual, aunque nosotros hayamos puesto un 0 en el denominador? Aquí tengo el código un poquito más mejorado. Les voy a poner a ejecutar esto y quiero que vean el funcionamiento. Ahorita les explico la lógica del programa. Vamos que dice, primero se ejecuta esto, método main, eso lo vimos, ¿sí? Entonces, primero se ejecutó el método main, ¿sí? Es lo primero que se ejecuta en Java. Entonces me aparece en pantalla, primero se ejecuta esto, método main. Y aquí en esta parte estamos mandando a llamar al método intermedio.
De igual manera no le estamos pasando ningún argumento porque este método no tiene parámetros. Y aquí lo podemos ver. Al momento de invocar el método intermedio, pues el flujo del programa pasa al método intermedio, sin recibir nada porque no tiene parámetros. Vemos que está en blanco. Dentro del método intermedio vemos que hay dos variables declaradas de tipo entera. Aquí en esta parte creamos un objeto de tipo escáner para la invocación de los métodos que nos permitan teclear algo. Más bien dicho, que se nos lea lo que tecleamos con nuestro teclado. Entonces, vemos que hay un do while. Este do while lo que va a hacer es que nos va a permitir, aquí abre y aquí cierra, nos va a permitir que si nosotros ponemos un número 0 en el denominador, nos permita que volvamos a introducir otro nuevo número para que el programa no termine allí. O sea, si nosotros ponemos un 0 en el denominador, que no finalice el programa, que nos permita, que nos dé la oportunidad de volver a poner un valor correcto, ¿sí? Se ejecuta el do while. La diferencia entre el while y el do while es que el do while al menos se ejecuta una vez y después se evalúa la condición. O sea, primero se va a ejecutar el do while, esto que está dentro de las llaves, y luego va a evaluar la condición. La condición es que el número 2, num2, que es el del denominador, que si es 0, este do while se va a estar repitiendo, ¿sí? O sea que se ejecuta el do while y me pide que introduzca el numerador. Ese numerador lo almacenamos en un 1. Luego me pide que introduzca el denominador. Bueno, el denominador lo almacenamos en num2. Ya tenemos almacenados num1 y num2. O sea que en esta parte vemos que nos pide el numerador. Vamos a poner que pongo el 4. Luego me pide el denominador. Voy a poner un 0. ¿Qué creen que pase después de dar Enter? Después de dar Enter, pues se va. Lo siguiente que se va a ejecutar es pues las líneas. Esto es va por línea, que están dentro del try. Dentro del try, aquí abre, aquí cierra, están las líneas que nos podrían generar un error, ¿sí? Entonces, se ejecuta el try, bueno, aquí el bloque try y va a aparecer en pantalla intermedio antes de divide, ¿sí? Todavía no doy enter, por eso no me aparece eso. Intermedio antes de divide. Y en esta parte estamos mandando a llamar al método divide y le estamos pasando el valor de num1, que es el numerador, y num2, que es el denominador, ¿sí? Entonces, al momento de mandar a llamar al método divide, el flujo del programa pasa al método divide, ¿sí? Entonces nos vamos para acá, para arriba, se ejecuta el método divide y este método divide recibe el valor de num1 y lo copia aquí en A y num2 y lo copia aquí en B. Entonces lo siguiente que se ejecuta es la línea 16 del método divide y dice divide antes de dividir, o sea que yo le doy enter y hay que recordar que en el momento que le doy enter, primero nos encontrábamos aquí. Pusimos los dos datos, le damos enter y va a ejecutarse esto. Y luego, va a ejecutarse esto, ¿sí? Intermedio antes de divide. Y luego en esta parte mandamos a llamar al método divide, o sea que intermedio antes de divide vimos que se ejecutó esto. Y luego en esta parte mandamos a llamar al método divide, le pasamos los dos valores, se ejecuta el método divide, recibe los dos valores. Y luego se ejecuta esto que dice divide antes de dividir. O sea que aquí podemos ver divide antes de dividir. Y luego vemos aquí que se ejecuta este error. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí en esta parte está el problema. Aquí se intenta realizar, vemos que pusimos un 4 en el numerador, es en A, y un 0 en B. Entonces estamos tratando de dividir 4 entre 0. Allí se va a generar el problema. Bueno, lo que nos va a devolver el resultado de esta división, pues es un error. Entonces, el programa, el flujo del programa pasa al método intermedio. O sea que esto ya no se va a ejecutar. Ya no se ejecuta esto porque pues las cosas salieron mal, o sea, salió mal aquí, ya no puede tener un funcionamiento normal, ¿sí? Entonces, esto fue el error, esto fue el problema. Entonces, hay que recordar que en esta parte mandamos a llamar al método divide. Aquí, como al momento de mandar llamar al método divide, este método divide nos dio el problema, aquí en esta parte. ¿Qué pasa? Pues vemos que dentro del try se generó el problema al momento de tratar de invocar al método divide, al momento de invocarlo, ¿sí? O sea que aquí se generó el problema, entonces en ese momento se va a brincar al bloque cache del try, ya no va a ejecutarse esto que diga intermedio resultado. Vemos que ya no parece intermedio resultado porque en el try se generó el error, se brinca al cache, se generó la excepción arithmetic exception, se crea el objeto tipo arithmetic exception y luego muestra en pantalla error y concatena el objeto E, ¿sí? O sea, dice aquí por 0, me está dando la información de esa excepción. Pero vemos que me vuelve a pedir el numerador. Y vuelvo
y se vuelve a ocurrir lo mismo porque volví a poner un cero. ¿Por qué nos volvió a pedir nuevamente los datos? Porque está dentro, el código dentro del do while. O sea, todo esto está dentro del do while, ¿sí? Y el do while, aquí me está diciendo, este do while se va a estar repitiendo mientras num2, o sea, el denominador, sea igual a cero. O sea, si este es igual a cero, se vuelve a subir acá esta parte y me vuelve a pedir el numerador, lo introducimos, me vuelve a pedir el denominador, lo introducimos, y este do while se va a estar ejecutando hasta, mientras nosotros estemos poniendo cero en el denominador, este do while se va a estar y se va a estar ejecutando, así estén ustedes toda la madrugada y estén poniendo cero y cero, cero, se va a estar ejecutando. Entonces, para que esto no se esté ejecute y ejecute el do while y para que me realice las cosas bien, lo que tenemos que hacer es poner un valor que no sea cero, ¿sí? O sea que vamos, uy, no lo termino, me estoy aquí, vamos a introducir un valor 4 en el denominador y en el denominador un 4. Y vemos que ya finaliza el programa y correctamente. Vemos que como ya puse 4 en el numerador y 4 en el denominador, ¿qué pasó? Aquí en esta parte le pusimos un 4 y un 4, se ejecuta el método divide y este método divide se va a ejecutar normalmente. Recibe el 4 aquí en A y el 4 en B y aparece divide antes de dividir y aquí podemos ver divide antes de dividir, ¿sí? Después de eso realiza la división de A entre B, o sea 4 entre 4 y luego se ejecuta la línea 18 que dice divide después de dividir, o sea que tiene un funcionamiento normal. Entonces, después de eso nos retorna el valor de div. El valor de div es el resultado de la división, o sea que es 4 entre 4, 1. Nos devuelve un 1 este método. O sea que en el momento de la invocación que hicimos aquí, el método divide nos devolvió con return un 1, que es la división, y lo almacena en la variable div, ¿sí? Después de esto, o sea, después de esto, el control del programa vemos que se pasó al método intermedio. Donde invocamos al método, luego regresa a esa parte, pero ya con el resultado de la división. Luego se ejecuta esto que dice intermedio resultado y ahora sí me muestra el resultado porque las cosas salieron bien, no hubo algo que me interrumpiera el programa. Y el cache no se ejecuta porque no hubo ningún problema, ¿sí? Después de esto, de ejecutarse esto, el do while va a preguntar, num2 igual a 0, no, es 0, es 4, perdón. Entonces, como es 4 num2, este do while finaliza, porque ya no se está cumpliendo la condición para que el do while se esté ejecutando. Luego el flujo, después de terminar el método intermedio, porque estamos dentro del método intermedio, el flujo del programa pasa al método main. O sea que aquí habíamos invocado el método intermedio, no nos devolvió nada este método, y luego el flujo del programa pasa a la línea 43 y me aparece main después de intermedio. Aquí podemos ver cómo podemos nosotros tratar las excepciones de esta manera. O sea, tenemos que comprender bien cómo funciona todo esto porque nosotros usualmente cuando hagamos algo más complejo, pues vamos a usar muchas líneas de código y tenemos que evitar perdernos en todo eso. Pues espero que este video les haya ayudado y voy a seguir explicando más excepciones, más diferentes tipos de excepciones. Nos vemos, chao.